¿Y si te dijera que hay heridas invisibles que, aunque no sangran, pueden matar lentamente el alma? ¿Y si te dijera que el alma humana, al caer en el abismo del adulterio, no solo rompe un pacto con otro ser humano, sino que se fragmenta internamente, alejándose de su propósito, envolviéndose en cadenas espirituales que solo la luz de Dios puede romper? ¿Te atreverías a mirar dentro de ti y descubrir lo que realmente está ocurriendo en lo más profundo de tu ser? En este video vamos a sumergirnos en un tema que duele, que pesa, pero que necesita ser revelado: lo que realmente le sucede al alma después de cometer adulterio. No es solo un acto físico, no es solo un error moral, es una grieta que se abre en lo más profundo del espíritu. Pero también, escúchame bien, es una oportunidad divina para la redención más poderosa que jamás hayas imaginado. Hay un secreto espiritual, oculto para muchos, que muy pocos conocen y que podría transformar por completo tu vida si decides quedarte conmigo hasta el final. Un poder de restauración que solo se revela cuando el alma está rota, pero dispuesta a escuchar al Espíritu Santo. En este viaje de hoy, no solo descubrirás lo que pasa cuando el alma cae, sino lo que puede ocurrir cuando Dios decide levantarla. Hay enseñanzas en la Biblia que parecen escritas específicamente para ti, para este momento de tu vida. ¿Por qué el adulterio hiere tanto? ¿Por qué, aunque ya nadie lo sepa, algo dentro de ti parece haberse apagado? ¿Será que el Espíritu Santo aún quiere hablarte? ¿Será que este video es una señal directa del cielo, llamándote por tu nombre? Hoy lo vas a descubrir. Hoy entenderás cómo se forma esa herida, qué consecuencias trae y, sobre todo, cómo puede ser sanada por completo. Verás ejemplos bíblicos que te revelarán el proceso interno que vive el alma tras caer en esta falta. Conocerás verdades que muchos predicadores evitan, pero que tú necesitas oír. Antes de comenzar este viaje, quiero invitarte a comentar abajo: paz en Cristo. Hazlo ahora mismo. Ese pequeño acto es una declaración de fe, una señal de que estás comprometido con tu sanidad y con tu crecimiento espiritual. Y si este video te habla al corazón, dale me gusta. No es solo por apoyo al canal, es porque al hacerlo estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a otras almas que están heridas, perdidas, sedientas de perdón y restauración. Estás ayudando a propagar la palabra de Dios. Te felicito por formar parte de este canal. Aquí no solo encuentras contenido, encuentras dirección espiritual. Recuerda que muchos hermanos y hermanas usan este canal como apoyo porque no tienen una iglesia cerca, así que tu participación, tu comentario, tu me gusta, es parte de una misión más grande y muy importante. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que desbloquee una bendición escondida en tu vida. Así que no te vayas antes de verla. Ahora sí, si estás listo para mirar a tu alma con los ojos del Espíritu, vamos a comenzar este estudio poderoso que podría marcar un antes y un después en tu vida. El Edén roto, el primer acto de infidelidad espiritual. La historia de la humanidad comienza con una traición. No fue entre un hombre y una mujer, sino entre la humanidad y Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva, creados para vivir en perfecta comunión con su Creador, decidieron escuchar una voz diferente, la del engañador. Cuando comieron del fruto y prohibido, no solo desobedecieron una orden, rompieron un pacto sagrado de fidelidad espiritual. Este pasaje, en Génesis 3, no es solo un mito antiguo, es el reflejo de lo que ocurre cada vez que el alma cae en adulterio. Así como Eva fue seducida por la serpiente, muchas veces nosotros somos seducidos por deseos que prometen satisfacción, pero traen muerte espiritual. El adulterio, al igual que el pecado original, comienza con una voz que nos dice: no es tan grave, nadie lo sabrá, Dios quiere que seas feliz. Pero ¿qué ocurrió después de ese acto? Adán y Eva sintieron vergüenza, se escondieron, se alejaron de Dios. Esa es la misma reacción del alma después del adulterio. Se cubre con hojas de culpa, se esconde de la presencia divina y empieza a experimentar una distancia espiritual que antes no existía. Quizás tú,
que estás viendo este video, te has sentido así, como si ya no pudieras mirar a Dios a los ojos, como si tus oraciones rebotaran, como si una sombra te siguiera constantemente. Es porque tu alma, como la de Adán y Eva, recuerda lo que es la intimidad con Dios y sabe que la ha perdido. Pero escucha esto, Dios no los abandonó, Él los llamó. ¿Dónde estás? Esa misma voz hoy te está llamando a ti. Él ya sabe lo que hiciste, Él ya vio tu caída, pero no viene a destruirte, viene a restaurarte, porque el primer paso para sanar un alma que ha cometido adulterio es dejar de esconderse y volver a caminar con Dios, aunque sea con cicatrices. Este pasaje también nos enseña que las consecuencias del pecado son reales y profundas. El dolor, la ruptura, la vergüenza, todo eso vino después de la desobediencia, pero incluso en medio del juicio, Dios prometió redención. En Génesis 3:15 aparece la primera promesa del Salvador. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Eso significa que tu historia no tiene que terminar en derrota. Hoy quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces el enemigo te ha susurrado mentiras como lo hizo con Eva? ¿Cuántas veces has cruzado una línea creyendo que nada pasaría y luego te encontraste atrapado en un jardín que ya no reconoces? El Edén fue roto por la infidelidad, pero la gracia de Dios comenzó allí mismo su obra restauradora. Así también tu alma, aunque herida por el adulterio, puede comenzar hoy mismo su viaje de regreso al paraíso perdido. Prepárate, porque en el próximo bloque descubrirás una historia que muestra cómo un alma marcada por la traición puede ser restaurada por la misericordia. David y Betsabé, el eco eterno del alma arrepentida. Uno de los relatos más impactantes sobre adulterio en la Biblia es la historia del rey David y Betsabé, narrada en 2 Samuel 11 y 12. Aquí no vemos a un hombre común caer, sino al ungido de Dios, al pastor convertido en rey, al guerrero que derrotó gigantes, cediendo ante el deseo, traicionando su llamado y quebrantando su alma. David vio a Betsabé, la codició, la mandó a traer y se acostó con ella, a pesar de saber que era esposa de otro. Después, intentando ocultar su pecado, planificó la muerte del esposo de ella, Urías. Lo que comenzó como un deseo silencioso, terminó siendo una espiral de oscuridad que manchó su corona y su conciencia. Pero lo más profundo de esta historia no es el escándalo, sino el eco del alma arrepentida. El Salmo 51, escrito por David después de su caída, es uno de los lamentos más poderosos que jamás se hayan escrito. En él, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. ¿Ves lo que ocurre? El alma de David no solo sintió culpa, sintió una ruptura interna, una desconexión con su identidad, con su propósito, con su Dios. Dijo: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos». Salmo 32:3. Así se siente el alma tras un adulterio, pesada, marchita, llena de silencio, tóxico. Tal vez tú sientes que has roto algo que no se puede recomponer, que no hay manera de volver a ser quien eras. Pero la historia de David nos muestra que el alma puede ser restaurada, no por méritos propios, sino por la misericordia de Dios. El mismo David que pecó gravemente fue también el hombre que escribió más salmos de adoración, porque el arrepentimiento verdadero no solo restaura la relación con Dios, sino que transforma el alma en un instrumento aún más sensible a su presencia. Dios no quitó todas las consecuencias de su pecado. El hijo que nació de esa unión murió, pero sí le devolvió a David su comunión, su propósito y su capacidad de ser usado por el Señor. Y eso puede pasarte a ti. Puedes haber fallado, pero si como David vienes con el corazón quebrantado, Dios puede rehacerte desde las cenizas. Ahora detente un segundo
y piensa, ¿qué oración has dejado de hacer desde tu caída? ¿Qué canción dejaste de cantar? ¿Qué parte de ti extrañas y crees que ya no volverá? Quizá este es el momento de escribir tu propio Salmo 51, de llorar delante de Dios, no con vergüenza, sino con esperanza, porque el alma que se humilla será levantada, porque el Dios que perdonó a David te está ofreciendo a ti una segunda oportunidad. En el siguiente bloque, descubrirás cómo una mujer adúltera se convierte en un canal para revelar uno de los mensajes más poderosos de gracia en toda la Biblia. La mujer sorprendida en adulterio. Cuando la piedra no cae, en el Evangelio de 1900, Juan, capítulo 8, encontramos a una mujer arrastrada por los fariseos, sorprendida en el mismo acto de adulterio. No hay juicio, no hay defensa, solo una sentencia colectiva de muerte. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y allí, en el centro del templo, entre la humillación pública y la ira religiosa, se presenta el alma rota, una mujer que probablemente ya se había rendido, no pidió perdón, no argumentó, solo esperó el golpe de la primera piedra, pero el silencio de Jesús interrumpe todo. Él no responde de inmediato, se inclina, escribe en el suelo. ¿Qué escribía? No lo sabemos, pero quizás en ese gesto estaba escribiendo una nueva historia para ella, y cuando se incorpora, dice una frase que cambiaría para siempre la relación entre pecado y gracia. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, los acusadores se marchan, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Queda solo ella y Jesús. ¿Puedes imaginar ese momento? Ella temblando, cubierta de vergüenza, esperando un juicio que no llega. Y entonces él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta escena no es solo histórica, es profundamente espiritual. Es lo que ocurre cuando el alma, quebrantada por el adulterio, se expone ante Cristo sin defensas. Él no ignora el pecado, lo ve, pero su compasión es más grande que el juicio humano. ¿Te das cuenta del poder de esta escena para ti, que has caído? Jesús no dijo, no pecaste, dijo, no te condeno. Eso significa que aun siendo culpable, hay esperanza de redención, hay una salida, hay un nuevo comienzo. Esta mujer pasó de ser señalada a ser liberada, de estar a punto de morir, a comenzar una vida completamente nueva. Y lo más impactante, lo que la salvó no fue su pureza, sino su vulnerabilidad ante Jesús. No fue su defensa, sino su silencio ante la verdad. ¿Cuántas veces te has sentido como ella, humillado, expuesto, juzgado por otros o por ti mismo? ¿Cuántas veces has sentido que las piedras están por caer sobre ti? Jesús quiere decirte hoy lo mismo que a ella. Ni yo te condeno, vete y no peques más, no como una amenaza, sino como una declaración de libertad. Hoy puedes irte libre, no igual que antes, no para seguir igual, sino para vivir bajo la gracia, no bajo la culpa. Y así como esta mujer encontró en su humillación el punto de partida de su restauración, en el próximo bloque verás cómo una figura inesperada nos revela el dolor silencioso del alma engañada. Oseas y Gomer, el alma que ama a pesar de la traición. En uno de los relatos más conmovedores y simbólicos de toda la Biblia, el profeta Oseas recibe una instrucción divina que descoloca la lógica humana. Dios le dice que se case con una mujer adúltera, una prostituta llamada Gomer. ¿Puedes imaginar el escándalo, el dolor, la humillación? Pero aquí no solo hay una historia de amor humano, aquí hay una representación del corazón de Dios hacia el alma infiel. Oseas representa a Dios, Gomer representa a su pueblo, y por extensión representa a toda alma que, habiendo conocido la verdad, decide traicionar su pacto con el cielo. Gomer no traiciona una vez, se va y vuelve. Y cuando se va por completo, cuando cae en manos de otro hombre, cuando termina siendo tratada como esclava, Dios le dice a Oseas que la busque de nuevo, que la compre, que la ame. Y me dijo Jehová, ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera
adúltera. Oseas 3:1. Oseas la busca, la encuentra humillada, arruinada, y paga el precio de su rescate, la redime, la lleva de vuelta a casa, le da un nuevo comienzo. Esta historia es una de las mayores revelaciones de lo que le pasa al alma después del adulterio. El alma se aleja, se entrega a otros amores, es herida, pisoteada, usada, pero aún así es perseguida por un amor que no se rinde, por un Dios que está dispuesto a redimirla, incluso cuando ya no queda belleza ni dignidad en ella. Tal vez tu historia personal se parece a la de Gomer. Tal vez has huido una y otra vez del amor de Dios, creyendo que ya no vales, que ya no puedes ser perdonado, que ya no eres digno. Pero este pasaje te grita lo contrario. Aún en tu peor momento, Dios te busca. Aún en tu peor condición, Dios te ama. Aún en tu ruina, Él está dispuesto a pagarlo todo por ti. Y hay algo más profundo aún. Dios no solo le dice a Oseas que reciba a Gomer, le dice que la ame de nuevo. Eso significa que tu alma no solo puede ser restaurada a nivel funcional, sino a nivel emocional y espiritual. No volverás a ser un siervo sin derechos, sino un hijo amado. No volverás a ser una esposa tolerada, sino una amada apasionadamente. Esta historia es una profecía viva, un mensaje directo del corazón de Dios a todas las almas que han fallado. Si has sido infiel, si has caído, si has traicionado, no eres desechado, eres buscado, eres redimido, eres amado. Y ahora te pregunto, ¿vas a seguir huyendo o vas a dejar que el amor de Dios te encuentre, te limpie, te abrace y te transforme? En el próximo bloque veremos cómo Jesús redefine el matrimonio en términos espirituales, revelando el verdadero impacto del adulterio sobre el alma, pero también su posible redención. Jesús redefine el matrimonio, el pacto del alma con el cielo. En Mateo 5, 27, 28, durante el Sermón del Monte, Jesús pronuncia palabras que conmocionan incluso a los más religiosos de su tiempo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con esta afirmación, Jesús lleva el entendimiento del adulterio a una nueva dimensión, la del alma. Ya no se trata únicamente de un acto físico, sino de una traición interna, de una infidelidad invisible que comienza mucho antes de cualquier acción externa. Jesús, el Hijo de Dios, nos revela que el alma humana está diseñada para vivir en pureza, en integridad, y que cuando esa pureza se rompe, aunque sea en el pensamiento, algo profundo se quiebra en nuestra esencia espiritual. ¿Has notado cómo después de una mirada indebida o un deseo impuro, el alma se siente perturbada? Es porque fue creada para lo sagrado. Y cuando se contamina, comienza a perder su sensibilidad a la voz de Dios. Por eso Jesús advierte, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No está hablando de una automutilación física, sino de una decisión radical para preservar el alma del colapso espiritual. El matrimonio, según Cristo, no es solo una unión terrenal, es un reflejo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Por eso el adulterio, más allá de la traición conyugal, es una ruptura del pacto espiritual que tenemos con Dios. Él es el esposo celestial, y cada vez que le somos infieles, ya sea con acciones, pensamientos o intenciones, estamos deshonrando ese lazo sagrado. Pero aquí también hay esperanza. Si Jesús elevó el estándar, es porque también elevó el nivel de gracia. No lo hizo para condenarte más fácilmente, sino para mostrarte la profundidad del problema y la grandeza del remedio. La sangre de Cristo no solo cubre el pecado visible, sino también el invisible. No solo perdona el acto, sino purifica el alma de las intenciones ocultas. ¿Te das cuenta? Jesús no vino a señalarte con el dedo, sino a transformarte desde adentro. Vino a sanar la raíz de tus caídas, no solo los frutos visibles. Vino a restaurar tu alma para que puedas vivir en un nuevo nivel de pureza y comunión con Él.
Y esto es importante. El alma que ha sido sanada por esta gracia no vive como antes. Aprende a guardar sus pensamientos, a cuidar sus ojos, a proteger su corazón, porque entiende que lo que está en juego no es solo su reputación, sino su comunión con el cielo. Piensa en esto. ¿Qué pensamientos has albergado en secreto? ¿Qué deseos han estado creciendo en la sombra? ¿Y qué pasaría si dejaras que la luz de Cristo los transforme hoy? En el siguiente bloque te llevaré a una historia que muchos pasan por alto, pero que revela cómo la fidelidad, incluso en medio del dolor, puede traer restauración al alma más herida. José y María, la fidelidad ante la sospecha. En Mateo 1, 18, 25, encontramos una historia silenciosa, muchas veces olvidada en su profundidad emocional, pero que revela uno de los mayores actos de fidelidad del alma humana. La reacción de José al enterarse de que María, su prometida, estaba embarazada, sin haber estado con él. Desde su perspectiva, todo apuntaba a una traición. María estaba encinta. La lógica dictaba adulterio y, según la ley, él podía exponerla públicamente y pedir su muerte. Pero la palabra dice algo profundamente revelador. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En un mundo que clama por venganza, José escoge la misericordia. En medio del dolor de una aparente traición, decide proteger a quien él creía que lo había herido. ¡Qué acto de nobleza del alma! Aquí vemos cómo una persona herida puede escoger la compasión antes que el castigo, la gracia antes que la vergüenza pública. Pero Dios no lo deja en la oscuridad. Un ángel se le aparece en sueños y le revela la verdad. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José despierta y sin cuestionar más recibe a María, cuida de ella y se convierte en protector del Salvador del mundo. Esta historia tiene una enseñanza poderosa para el alma que ha sido herida por el adulterio o que ha enfrentado sospechas, mentiras, rupturas. La fidelidad puede sostenerte incluso cuando todo parece confuso. José no se dejó llevar por la furia ni por la necesidad de justicia inmediata. Guardó su alma en medio del dolor. Has sido tú quien ha sufrido una traición. Has sentido el puñal invisible de la duda, del engaño, de la infidelidad. Este relato te dice que es posible mantener la justicia sin perder la misericordia, que se puede enfrentar el dolor sin caer en la venganza, que aún herido puedes escuchar la voz de Dios. Y algo más profundo, José, por ser fiel en medio de la confusión, fue escogido para una tarea sagrada. Muchas veces, las almas que no responden con ira, sino con gracia, son las que Dios promueve a niveles más altos, porque han demostrado que sus corazones no se mueven por la emoción, sino por la comunión con lo eterno. Tal vez hoy estás en una encrucijada como la de José. Tienes motivos para reaccionar con dureza, pero el Espíritu Santo te está llamando a una respuesta superior, no para justificar el pecado de otros, sino para proteger tu alma del veneno de la amargura. Y ahora te pregunto, ¿qué recompensa espiritual podrías recibir si decides responder con fidelidad en medio de la herida? En el próximo bloque verás cómo el apóstol Pablo interpreta la unión con Cristo como un matrimonio espiritual que exige fidelidad absoluta del alma, y cómo esto se relaciona directamente con el tema del adulterio. El alma como esposa de Cristo, la traición espiritual según Pablo. En 2 Corintios 11, 2, el apóstol Pablo expresa algo que revela una dimensión espiritual del adulterio que muchos creyentes desconocen. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí Pablo no está hablando del matrimonio humano, está hablando de la relación del alma con Jesús, una unión espiritual tan íntima y sagrada que la compara con el compromiso nupcial. Él ve a cada creyente como una novia que está siendo preparada para encontrarse con su esposo celestial, una preparación que implica fidelidad total. Pero luego, en el siguiente versículo, Pablo advierte: pero temo que como la serpiente
Con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí entra en juego el concepto del adulterio espiritual, cuando el alma, comprometida con Cristo, se desvía, coquetea con el mundo, abraza otros valores, cae en idolatrías emocionales o materiales. Este tipo de infidelidad no es física, pero corrompe el alma igual o más que el adulterio carnal, porque nace de un corazón dividido, de una lealtad falsa, de una traición silenciosa que ocurre cuando el creyente empieza a amar más las bendiciones que al dador, más las emociones que a la verdad, más los placeres que a la presencia de Dios. ¿Y cómo se siente el alma después de este tipo de adulterio? Desorientada, llena de ansiedad, lejos de la paz de Cristo, porque el alma fue creada para una sola devoción, una sola pasión, una sola fidelidad, y cuando se fragmenta, empieza a morir espiritualmente. Pablo llama a esto ser engañados por la serpiente. ¿Te das cuenta de cómo conecta con el Edén? Todo comienza con una seducción, un susurro que pone en duda el amor de Dios, un ofrecimiento de algo mejor, pero al aceptar esa voz, el alma rompe su pacto espiritual. Sin embargo, también Pablo nos da esperanza. En Efesios 5, 25, 27, él dice que Cristo amó a la iglesia, su esposa espiritual, y se entregó por ella para santificarla, purificarla y presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga. Eso significa que el alma infiel puede ser limpiada, puede volver a ser virgen espiritual, puede recuperar su pureza no por obras, sino por el sacrificio de Jesús. Hoy quiero que pienses, ¿a qué le has sido más fiel últimamente? ¿A tu pacto con Cristo o a tus deseos personales? ¿Estás viviendo como una esposa espiritual consagrada o como alguien que ha coqueteado con el mundo? La fidelidad no es solo una obligación, es un deleite. Es la forma más alta de intimidad con el Espíritu Santo. Y si hoy reconoces que te has desviado, no estás condenado, estás siendo llamado de regreso al altar. En el siguiente bloque exploraremos una parábola de Jesús que muestra qué ocurre cuando alguien rechaza la invitación al banquete nupcial y cómo esto revela el estado de un alma que no ha sanado del adulterio espiritual o carnal. La parábola de las bodas, el alma que rechaza el vestido. En Mateo 22, 1-14, Jesús cuenta una parábola sobre un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Envió invitaciones, pero muchos no quisieron venir. Otros incluso maltrataron a los mensajeros. Entonces, el rey extendió la invitación a otros, a los caminos, a los rincones. La sala se llenó de invitados, pero el relato da un giro inesperado. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ese hombre fue echado fuera. ¿Por qué? Porque aunque aceptó la invitación, no se preparó para el encuentro, no respetó la santidad del momento, no entendió el honor de estar en presencia del rey. Su ropa no era la adecuada. ¿Y qué tiene esto que ver con el alma después del adulterio? Muchísimo. Cuando caemos en adulterio físico o espiritual y luego escuchamos el llamado del rey, tenemos la oportunidad de entrar a su banquete. La invitación está abierta, la gracia es abundante, pero necesitamos vestirnos para la ocasión. No se trata de ropa física, sino del estado del alma, vestidura de pureza, arrepentimiento, transformación. El alma que no sana después del adulterio corre el riesgo de hacer lo mismo que aquel hombre, entrar pero no cambiar, aceptar el perdón pero seguir con los mismos hábitos, habitar la casa de Dios pero sin reverencia ni transformación. Y Jesús es claro, ese tipo de alma será confrontada. Muchos quieren el abrazo del Padre sin pasar por el altar del arrepentimiento. Muchos quieren la paz de Dios sin renunciar a sus ataduras. Pero en esta parábola, Jesús deja claro que la gracia no es una excusa para la mediocridad espiritual, sino una oportunidad para la transformación total. El vestido de bodas representa la nueva identidad que Cristo nos da cuando verdaderamente nos volvemos a Él. Y si has sido adúltero, traidor, infiel, hoy tienes una invitación en tus manos. Pero también
Una pregunta. ¿Te estás vistiendo con la santidad que ese llamado merece? Esta parábola termina con una advertencia estremecedora, porque muchos son llamados y pocos escogidos, no porque Dios no quiera salvar a todos, sino porque no todos aceptan ser transformados. Hoy es el día para mirar tu alma y preguntarte, ¿cómo está mi vestido? ¿Estoy jugando con la gracia o vistiéndome de ella? ¿Estoy asistiendo al banquete del Rey con reverencia o con ligereza? En el próximo y último bloque cerraremos este poderoso viaje con una llamada a la acción profunda y un mensaje de restauración final para el alma que ha vivido las consecuencias del adulterio. Cierre y llamada a la acción. Has llegado hasta el final de este viaje espiritual, y eso no es poca cosa. Muy pocos llegan hasta aquí, y tú lo lograste. Eso significa que tu alma está sedienta de verdad, de sanidad, de redención. Te felicito. Eres parte de los pocos valientes que no huyeron del espejo del alma, que no apagaron el mensaje cuando dolía, que permanecieron aún cuando la verdad quemaba. Ahora quiero invitarte a comentar abajo. Mi alma ha sido vestida de nuevo. Esa será tu declaración pública de que el Espíritu Santo ha obrado en ti durante este mensaje, que no eres el mismo que empezó viendo este video, que aunque has fallado, has sido tocado por la gracia restauradora de Dios. Quiero que entiendas esto. Cuando compartes este video, no estás haciendo clic. Estás extendiendo una cuerda de salvación. Estás lanzando una luz en medio de la oscuridad de alguien más. Estás diciendo, yo fui sanado y tú también puedes serlo. Es como encender una antorcha en medio del desierto espiritual de otros. No suscribirse a este canal después de haber sido transformado por un mensaje como este es como cerrar la Biblia justo cuando Dios estaba a punto de revelarte su siguiente promesa. Si ya estás suscrito, gloria a Dios. Si aún no lo estás, hazlo ahora y únete a esta comunidad de almas que están siendo restauradas por el poder de la palabra. Aquí, cada video es una piedra viva en el altar de tu restauración. Cada enseñanza, una llave para abrir los cielos sobre tu vida. No te alejes, no te desconectes, no regreses a la oscuridad de donde Dios te ha sacado hoy. Ahora quédate unos minutos en silencio, escuchando la música final de este video. No te vayas aún. Dedica este instante a agradecerle a Dios por lo que ha hecho hoy contigo. Dile con tus propias palabras, Señor, gracias por vestirme de nuevo. Que tu luz ilumine mi camino y que cada paso que dé sea para honrarte. Gracias por este precioso regalo que has preparado para mí. No interrumpas esta conexión. Quédate hasta que la música acabe, porque la paz que sentirás ahora es el abrazo de tu Padre Celestial, y Él tiene mucho más para ti.